¿Cómo es de difícil construir empresa? Me decía alguien. Qué difícil construir empresa. Pero tan bonito como en esa construcción de la empresa se va viendo de una manera especial reflejada cómo se construye la vida. Y cómo detrás de la construcción de la vida hay un paso a paso que nos va enseñando la delicadeza, la prudencia y la sensatez, como somos invitados a actuar cada día. Construir empresa es toda una escuela de aprendizaje y es ahí, en esa construcción, como ustedes se han ido construyendo también paso a paso la vida. Cuando ustedes escuchaban el Evangelio, yo creo que alguno pensaba, ¿por qué escogieron ese Evangelio hoy, el Día de los Empresarios? Y nosotros, cuando estábamos planeando el jubileo de los empresarios, no dijimos, venga, pongamos este Evangelio y se lo leemos a los empresarios. No. Es tan bacano venir a la Eucaristía y encontrar que Dios nos regala un Evangelio, una palabra que nos tiene que llevar a entender un compromiso grande de cara a lo que hacemos y a lo que vivimos. Por eso no es casualidad que ustedes estén aquí y el Señor nos regale un evangelio que nos pone a pensar en los pobres. Eso no es casualidad. Porque es que ustedes son grandes empresarios. Porque es que ustedes mueven cosas maravillosas. Y si son capaces de mover cosas materiales, ¿cómo no van a ser capaces, hombre, de mover la vida? Y a lo mejor Dios nos puso hoy aquí por eso. Por eso quiero proponerles desde el evangelio que escuchamos, el pobre Lázaro y aquel hombre rico al que la historia le da el nombre de Epulón, quiero proponerles 5 ideas sencillas. La primera idea aparece en el escenario de la vida y nos lo presenta el evangelio de hoy, a un hombre rico y a un hombre pobre. Ustedes son ricos, pero yo no les estoy diciendo que son ricos porque tienen dinero. Yo conozco empresarios que a veces, medidos con lo que tienen, se esfuerzan por mantener su empresa y desde ahí responder. Yo no les estoy diciendo a ustedes que son ricos porque tienen dinero. Yo les estoy diciendo a ustedes que son ricos porque ustedes están rodeados de muchas bendiciones. Y eso es lo que verdaderamente los hace ricos a ustedes. Pero al lado de nosotros, y si miramos con sensatez, encontramos personas que no son tan ricas y tan bendecidas como nosotros, y el mundo los puede llamar los pobres. Entonces, cuando el evangelio me presenta ese panorama, ya me empieza a decir una cosa: si vos sos bendecido y hay otros que no son tan bendecidos, tenés que ser bendición para ellos. Y aparecen los detalles del evangelio que empiezan a tocarnos el corazón. El pobre tiene nombre. Dice el evangelio, se llama Lázaro. El rico no tiene nombre. Y ese detalle no es gratuito. El pobre tiene nombre porque el pobre tiene una identidad, es hijo de Dios. El rico no tiene nombre porque el evangelio nos quiere dar a entender que perdió su identidad. A veces, metido en los bienes y en las cosas materiales, se le perdió al Señor. Qué cosa tan linda, queridos amigos. Tener un nombre delante de Dios nos hace ricos. Somos los preferidos de Dios,
Dios nos mira con misericordia, el Señor nos reconoce. Pero aquel rico no tiene nombre porque seguramente se llenó de tantas cosas que le robaron su ser. No tenía cosas, las cosas lo tenían a él, se le perdió a Dios. Uno podría también en la vida preguntarse eso, porque es que puede ocurrir que uno se vaya sintiendo muy contento porque va aumentando el pecunio, porque va creciendo uno en bienes, porque las cosas le salen bien, porque revisas la cuenta y la cuenta está creciendo, pero está creciendo su experiencia de Dios. Está creciendo su humanidad, su humanismo. Es usted más persona. A veces, mientras vamos teniendo, vamos dejando de ser y nos vamos perdiendo. El pobre tiene nombre porque no tiene muchas cosas, pero tiene a Dios. El rico no tiene nombre porque tiene muchas cosas, pero no tiene al Señor, se le perdió a Dios. Segunda idea. De una manera especial, la palabra pone delante de nosotros un panorama fácil de reconocer. Porque podría uno preguntarse, pero dígame, ¿yo qué hago? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero hacer mucho. Hemos venido queriendo abrazar un proyecto, una iniciativa. Amigos, miren el evangelio de hoy. El panorama es fácil de reconocer. Vos sos un bendecido, tenés casa, comes bien, te vestís bien. Afuera hay gente que no tiene nada y lo que a veces tienen es un perro que le lame las llagas. Un panorama fácil de reconocer. Ustedes están adentro y hay mucha gente afuera. Y entonces somos invitados a entender que esa realidad que el Evangelio nos presenta de una manera tan gráfica y que describe también es la realidad que tenemos que contrarrestar. Por eso, queridos amigos, qué cosa tan bella. Somos invitados a abrazar causas a favor de los más necesitados. Si usted a mí me dijera alguna vez, padre, deme una pista para que mi empresa sea próspera, yo le propongo abrace causas. Dialogaba con alguna persona en alguna parte y me decía, le voy a regalar o le voy a ayudar a esta empleada mía a conseguir su casa. Abrace causas. Abrace causas. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, que mi mamá me decía, mijo, vaya al municipio de Itagüí que les van a dar los útiles escolares. Yo creo que ese era el día más feliz de la vida. Los cuadernos, los sacapuntas, las reglas, el morral, la lonchera, le daban a uno todo. Y entonces las empresas se preocupaban por abrazar causas que promovieran la vida y la dignidad del otro. Amigos, nosotros tenemos una gran tarea, hombre. Desde lo que hacemos y allá donde Dios te puso, abraza causas nobles, de manera que si vos te vas de aquí, podás decir con alegría, hice bien mi trabajo. Y que nunca nadie olvide que tu paso por la vida fue dejando huella en la vida de los pobres de hoy. Y no me refiero solamente a los carentes de cosas. Hay personas pobres de espíritu, necesitadas de algo más, de que se les dignifique la vida. Tu paso por la vida del otro tiene que ser un paso marcando, dejando cicatrices positivas, marcas positivas, huellas positivas, que sea recordado como alguien que pasó haciendo el bien. Tercero, todos vamos a morir. Y por eso el Evangelio es preciso cuando dice, se murieron los dos. ¿Ustedes creen que eso es una cosa gratuita del Evangelio? Nos pudo haber dicho, el pobre un día por allá le dio la chiripiolca y se murió y lo enterraron. No, el Evangelio dice, se murieron los dos. Al pobre lo enterraron
y al rico, el pobre se fue al cielo y al rico lo enterraron. El pobre, es que es una cosa muy bella. El evangelio muestra, el pobre fue llevado al cielo, al seno de Abraham, y padre, y el rico lo enterraron. Ahí en el cementerio terminó la vida del rico. Y entonces va entendiendo una cosa maravillosa, que las oportunidades y lo que podemos hacer es para los vivos. Para los vivos. Vos después de que te mueras no vas a poder hacer nada. Las oportunidades son para los vivos. Entonces construir proyecto de vida estando vivo, abraza causas estando vivo. Después de muerto vos no vas a poder hacer nada. ¿Para qué querer hacer algo cuando ya no podamos? Y miren, amigos, cómo trabaja Dios y cómo trabaja el evangelio. Al pobre lo enriquecen, le dieron el cielo, y al rico lo empobrecen, lo dejaron en un hueco. Y pareciera que esa fuera la dinámica de la vida. La persona que pasó por la vida reconociendo a Dios como su más grande riqueza, hay un lugar que lo está esperando. Pero el que pasó por la vida haciendo de los bienes materiales y de las cosas materiales, se empobreció. Y por eso dice, lo enterraron. Ahí quedó el man guardado. Todos vamos a morir. Y qué tan especial, queridos amigos, que entendamos hoy estar en el templo precisamente hoy. Y Dios hablándome de esto para invitarme a que yo piense también en mi muerte y que yo sea capaz de empezar a abrazar causas que le devuelvan el sentido a mi vida. Cuarto, ¿para dónde fue llevado el pobre? Para el cielo. Entonces miren qué cosa tan bella. El cielo nos está esperando. Vos no te puedes quedar aquí enterrado en un hueco como aquel rico, no. El cielo nos está esperando, no es una falacia, no es una mentira. El cielo es real y debes trabajar para llegar allí. Entonces alguno de ustedes me alza la mano y me dice: Padre, yo como empresario que he sido bendecido por Dios, que soy consciente que he recibido un poquito más que mucha gente, ¿cómo puedo llegar al cielo? Y me dice la palabra: atiende a los pobres. Vos estás adentro y hay muchos afuera. Aprende a mirar afuera y hacerlos entrar. Metelos, incorporalos, incluílos, devolverles el sentido de la vida, ponelos a soñar. Ese es el pasaporte para el cielo. El cielo te está esperando. Lo que hagas por los demás, dice el Señor en el Evangelio de las Bienaventuranzas, no se quedará sin paga. Debes creer en el cielo. El cielo es lo que se convierte para nosotros en la más grande motivación. Quinto y último, hay una distancia enorme. Le dice en el Evangelio, cuando el rico le pide a Abraham que le permita ir allá donde su hermano a decirle que eso allá es muy maluco y muy caliente, desesperante. Y entonces le responde a Abraham: un momentico, es que hay una distancia muy grande entre ustedes y nosotros para que ustedes no puedan venir hasta nosotros y nosotros no podamos ir a ustedes. ¿Cuál es la distancia? La distancia tiene nombre, se llama indiferencia. Y por eso somos invitados desde el Evangelio a una cosa maravillosa: a cortar la distancia. A cortar la distancia, la brecha entre los ricos y los pobres. Y entonces yo me voy hoy para mi casa con una pregunta: si Dios no me llevó gratuitamente a esa Eucaristía y Dios, a mí que soy un bendecido, me regala este Evangelio, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo abrazar?
En algún momento celebramos nosotros una Eucaristía para los empresarios y vinieron más de 270 empresarios. ¿Ustedes se imaginan 270 empresarios abrazando en esta ciudad 270 causas? Y alguno puede estar ahí sentado diciendo: padre, pues que usted no sabe que yo ya abracé una causa. Yo sí lo sé, gracias. Pero imagínense ustedes, queridos amigos, 270 empresarios sin que nadie lo sepa y sin hacer mucha bulla, abrazando 270 causas. La manera como se dispara su empresa, la manera como se abren caminos de bendición, la manera como usted empieza a ser próspero, porque es una promesa de Dios. Y a veces lo que uno necesita, y no se le olvide nunca, es dinamizar lo que tiene dejándolo fluir. Y eso trae consigo muchas gracias, muchas bendiciones, muchas satisfacciones y mucha paz. Que nos ayude el Señor y nos conceda esa gracia, la gracia de irnos hoy pensando todo el día: oíste, ¿por qué no hacemos algo, ¿por qué no hacemos algo que nos permita empezar a mandar cuoticas para allá arriba? Para que cuando llegue el momento de nuestra partida, Dios en la casa grande del cielo nos esté esperando. Que el Señor nos ayude y nos conceda a todos nosotros el volver la mirada a este evangelio para comprometernos en serio, en vida, hermanos, en vida. Digan conmigo amén. Muchas veces en momentos de encrucijada o en momentos de problemas o en situaciones que a veces pareciera no tuvieran salida, nosotros nos vemos bien librados. Y es tan triste cuando uno empieza a considerar eso como suerte o sencillamente porque el azar nos acompañó y estuvo con nosotros. O algunos empiezan a hablar del universo o de energías raras y extrañas que hacen posible que la persona se vea libre de esas afectaciones. Pero un creyente, un hombre de Dios que le cree a Dios, sabe que es Dios librándonos a través de los santos ángeles de la guarda. Es que si esto me lo dijera don Federico, doña Paulina, yo no le paro bolas. Pero esto me lo está diciendo el Señor: pongo delante de ti un ángel. Y miren esa lectura tan preciosa en el libro del Éxodo: voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado. Puede que no los veamos, pero con seguridad sí lo sentimos. Te voy a enviar un ángel. Y en ese momento de desesperación y en ese momento de confrontación, y cuando vos crees que no vas a ser capaz, y cuando el miedo empieza a inundar tu alma, invoca el ángel de la guarda. Y entonces ese ángel que Dios ha dispuesto para ti vendrá en tu ayuda. Cuando yo era niño, había un cuadro en mi casa que era de una niñita cruzando un puente y ahí estaba el ángel de la guarda. ¿Lo vieron alguna vez, cierto? Y esa imagen es muy preciosa, es una imagen muy linda, pero es una imagen que algunos han interpretado mal. Porque hay personas que se dedicaron de una manera mágica y extraña a invocar a los ángeles. Entonces la niña está cruzando por un puente y hay personas que invitan a las otras personas a crear puente con los ángeles. Venga, creemos puente con tu ángel. Y no es crear puente con los ángeles, es dejar que los ángeles, por iniciativa de Dios,
nos ayuden a cruzar los puentes de la desesperación. Es que le vamos metiendo un carácter mágico y morboso a las cosas. Padre, ¿cómo así que mágico? Claro, a las cosas de Dios, y cuando hay una espiritualidad muy floja, nosotros echamos mano de la magia, es decir, de querer que las cosas se den a nuestra manera, de querer tener manejo de las situaciones, de querer intervenir las cosas que dependen de Dios, y eso se llama magia. Y entonces algunos, venga, crea puente con tu ángel, y se me olvida que eso no es lo que hay que hacer. Hay que dejar al ángel que me ayude a cruzar los puentes del peligro, de la angustia, de la tristeza y de la desesperación. Muchos de nosotros, en medio de la angustia de un problema, permitimos que esas situaciones mal manejadas, tergiversadas, lleguen a la vida. Y es cuando empezamos a enredar lo que no tiene por qué enredarse. Y es cuando le ponemos un velo a lo que en Dios muchas veces es claro y sencillo. Y esa experiencia de los ángeles termina muchas veces enredada cuando le damos el manejo que no le debemos dar. ¿Qué son los ángeles? Mensajeros de Dios. ¿Qué son los ángeles? Servidores de Dios. ¿Qué son los ángeles? Compañía en el camino. Dios tiene un ejército y Dios dispone ese servicio de los ángeles para cuidarnos y para acompañarnos. ¿Qué es un amigo? Y la palabra de Dios hoy es preciosa, porque muchas veces ustedes me han escuchado en la parroquia de los ángeles hablar de los ángeles. Entonces un amigo se define con dos palabras. Amigo es el que te cuida y el que te acompaña, el que te ayuda. Amigo es el que te cuida y el que te ayuda. Amigo es el que te cuida y que te ayuda. No se salga de ahí. No le dé el título de amigo al que no se lo merece. Porque Padre, porque amigo es el que te cuida y el que te ayuda. Y esos son los ángeles. Y por eso es maravilloso entender que los ángeles no solamente están allá en la gloria de Dios, no. Al Señor se le cayeron muchos ángeles, hombre, muchos. Y los vemos entre nosotros. Padre, ¿y uno cómo los conoce, hombre? Porque te cuidan y porque te ayudan. Un ángel de Dios en tu camino no va a buscar tu caída. Un ángel de Dios en el camino no te va a poner trampas. Un ángel de Dios en el camino no va a buscar aprovecharse de ti. Un ángel de Dios en el camino solamente quiere tu bien. Y por eso hoy es un día maravilloso para agradecerle a esos angelitos, a esas personas preciosas, maravillosas, enviados de Dios, que te ayudan a cruzar los puentes de la angustia, de la soledad y a veces de la desesperación. Invoque el ángel de la guarda en todo momento y usted verá Dios como un rayo veloz. Acude en su ayuda y le presta atención. Que sea el Señor en este día especial el que nos conceda la gracia de traer esta lectura siempre a la memoria. Envío delante de ti un ángel que te cuide, te ayude y te proteja. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría. Junto con el alma mía. Amén.
Ninguna persona debería apartarse de la iglesia, porque nos lo ha demostrado el Evangelio que lejos de la iglesia nos perdemos. Y por eso, queridos amigos, Jerusalén es un lugar privilegiado porque fue el lugar donde Dios escogió para habitar. Y fue el lugar donde Dios escogió para estar. Por eso cuando los discípulos de Emaús van caminando hacia una aldea y van dejando atrás Jerusalén, van llenos de enojos, de reclamos y de nostalgias. Van peleando entre ellos dos. Y solamente cuando Jesús se mete en medio de ellos, el corazón empieza a apaciguarse y empiezan a llenarse de paz. Entendieron la necesidad de no irse lejos de Jerusalén. Pero Jerusalén también tiene otro significado, y es que es el lugar de la muerte, de la prueba, de la cruz. Y a lo mejor esa es la razón por la cual nos muestra que unos aldeanos no quisieron recibir a Jesús. Tenía cara como de uno que iba a Jerusalén. Y a veces nos cuesta tanto lo que tenga que ver con la prueba, con la exigencia, con el sacrificio y con la renuncia. Cuando los discípulos ven que no reciben a Jesús, se llenan de rabia. Y entonces le dicen al Señor: Señor, ¿quieres que mandemos que baje del cielo candela y acabe con esta gente? Y dice el texto de una manera muy bella que el Señor los regañó, los reprendió. Pero esa actitud y esa respuesta de Jesús es maravillosa, porque nos llama la atención a cada uno de nosotros cuando muchas veces nosotros todo lo queremos arreglar con candela. Y tendría que generarnos un interrogante muy grande a todos los que siempre tenemos una actitud contestataria frente al otro, los que manejamos violencia al hablar, los que a veces para expresarnos tenemos que hacerlo martillado y en tono militar, o los que a veces con nuestra manera de ser terminamos destruyéndole con fuego de rabia y de ironía la vida a los demás. Cuando uno se pone a leer el Evangelio completo de Lucas, ustedes se van a dar cuenta que más adelante unos discípulos le van a decir al Señor: Señor, te seguiré a donde vayas. Y el Señor les va a decir: las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y ahí, leyendo ese evangelio completo, aparece la explicación de por qué hay personas que no son capaces de un diálogo pacífico, por qué existen personas que no son capaces de solucionar un problema de una manera armónica y equilibrada. Amigos, hay personas que todo lo quieren arreglar a los trancazos. A mí me ha tocado en la parroquia ciertas figuras de esas. Y uno quisiera sacar la candela que tiene adentro guardada. Pero es cuando resuena este evangelio y te enseña una cosa. ¿Por qué esos discípulos quieren mandar que baje fuego del cielo? Porque muchas veces, queridos amigos, la razón por la cual nosotros vivimos una vida con tanta violencia es porque nosotros no hemos entendido el seguimiento del Señor. Muchos estamos en las cosas de Dios y no somos de Dios. Y por eso a veces escucha uno la gente que le dice: pero es que vos sos de la iglesia, vos vas a misa, yo te he escuchado hablar, vos estás en un grupo, y vos ¿por qué sos así, hombre? ¿Por qué? Porque no somos seguidores del Señor. Porque uno tendría que revisar muchas veces la vida para darse cuenta que se sigue a uno mismo. Que no es el Señor el que domina en uno, es uno mismo el que domina. Que no es el Señor el que manda, es uno mismo el que manda. Que no es el Señor el que tiene el primer lugar, es uno mismo buscando el primer puesto.
Y por eso ese texto donde los discípulos quieren mandar que baje fuego del cielo viene en el contexto del seguimiento del Señor. Cuando uno no es un seguidor de Dios, uno vuelve al otro nada, trapea con el otro. Y a veces, queridos amigos, encuentra uno personas deseosas de hacer parte de esta iglesia que vienen caminando en otras experiencias y no lo hacen porque nuestro testimonio no es halagador, porque nuestra manera de vivir les cierra las puertas, porque no es justo, queridos amigos, que una persona que se alimenta de la Eucaristía y que se acerca a este altar le coja la vida al otro y se la vuelva nada. Yo me ponía a pensar por qué pasa eso o qué no podemos permitir nosotros, porque hay personas que se acostumbraron a eso, con gritos, con palabras, con humillaciones. Hay personas que sacan de adentro todo su arsenal para acabar con el otro. Y yo me ponía a pensar en tres cosas. La primera, el otro no merece descubrir tu vulnerabilidad. Vos no le podés entregar tu vulnerabilidad a cualquiera. Y cuando vos te pones a pelear con el otro, cuando vos te pones al nivel del otro, cuando vos te enfureces y empezás con palabras y con gritos a batallar con el otro, le estás mostrando al otro de qué estás hecho. Le estás mostrando tus luchas, tus miserias, y el otro no tiene por qué conocer eso. Eso solamente tiene derecho a conocerlo el Señor. Pero si vos venís a mí y me pegas una jugada y no me dejas hablar y me gritas y me empezás a manotear, y aquí hay gente experta en eso, parecen que hubieran pasado por la misma escuela, me están mostrando de qué están hechos, y cuando me muestran de qué están hechos, yo inmediatamente voy descubriendo el por qué son así. No le entregue a cualquiera sus luchas, entrégueselas al Señor. No le entregue a cualquiera sus miserias, lo que usted tiene por dentro. La gente no tiene por qué conocerlo. Es su fuero interno, son sus conquistas de cada día, son sus esfuerzos. Y cuando usted se pone así con el otro, usted le está abriendo su vida como si el otro fuera merecedor de eso. Segundo, ¿es justo que el otro se lleve tu paz y te deje a vos en guerra? Es que eso es lo que pasa en una de esas discusiones, cuando vos te enfrentás a alguien y cuando vos te pones a pelear con alguien y cuando vos permitís la confrontación del otro, lo que le estás diciendo es: mira, llévate mi paz. ¿Y cómo te dejó a vos? En guerra. Te dejó vacío, te dejó vuelto nada y te dejó en guerra. Tercero, ¿tiene algo bueno eso para su vida? Pregúntese eso. ¿Tiene algo bueno eso para su vida? ¿Tiene algo bueno esas confrontaciones? A veces lo mejor que uno puede hacer es retírese de ahí. A veces lo mejor que uno puede hacer es guarde silencio. Y a veces lo mejor que puedes hacer es dejar que el otro saque sus demonios. Pero no permitas que esos demonios te contaminen a vos. Señor, ¿quieres que mandemos que baje candela del cielo? Y el Señor lo regaña, porque este mundo no se va a arreglar con candela. Este mundo se va a arreglar el día que ustedes y yo entendamos que tenemos que aprender a ser un poco más tolerantes y que tenemos que aprender a cultivar en nosotros el seguimiento del Señor. Cuando Dios sea fuerte en nuestras vidas, nosotros al otro con su fuego y con sus iras le dejaremos seguir su camino de largo. Digan conmigo amén. Hay un hombre que no la está pasando bien. Hay un hombre que viene cargando muchas cosas encima. Hay un hombre que seguramente está deprimido. Dice la palabra, ese hombre está triste.
Y por eso es muy lindo cuando la palabra es proclamada y uno aprende a identificarse con la palabra y uno se mete en la palabra y la palabra lo lee a uno y uno lee la palabra. Ese hombre ha sido testigo de uno de los acontecimientos más tristes del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, 6 siglos antes de Cristo, fue sacado de su tierra. Los israelitas, los hebreos, fueron sacados a la fuerza de Jerusalén después de haber experimentado el saqueo y la destrucción de sus casas y del templo que tanto amaban. Y fueron llevados por los caldeos a una región llamada Babilonia, y allá estuvieron 70 años. Las personas que les ha tocado dejar su casa, que les ha tocado abandonar lo que tanto aman, seguramente algunos desplazados, dejar sus tierras, saben lo que esto significa. Lo entienden muy bien aquellos a los que les ha tocado a la fuerza y a los trancazos separarse de sus hijos, separarse de su amor querido, del amor de su alma. Y entonces, cuando están allá en Babilonia, Dios, que siempre obra, les va a permitir a ellos regresar del destierro. Pueden volver a su casa, pueden volver a Jerusalén, pueden volver a su tierra. Pero ¿cómo estaba la vida de esos hombres? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaban sus esperanzas? ¿Cómo estaban sus motivaciones? Estaban tan destruidas como destruida estaba su tierra. Regresan a una tierra que es escombros. Les quitaron todo, les tumbaron todo, les demolieron sus cosas. Y cuando yo escucho esa historia del pueblo de Israel, que es uno de los pasajes más oscuros y tristes, me pongo a pensar que yo conozco vidas así. Yo conozco vidas así. Yo conozco personas hechas escombros, personas partidas, personas divididas, personas en ruinas, personas a las que les partieron el alma, el corazón, y no volvieron a restaurarse. Cuando uno escucha eso, uno se siente plenamente identificado, porque hay cosas en nosotros fragmentadas, y esa es la razón de nuestros sufrimientos, y esa es la razón a veces de nuestra forma de ser, y esa es la razón a veces de nuestro temperamento, y esa es la razón a veces de nuestra manera de ser tan cambiante, y esa es la razón de ser de nuestras decepciones y de nuestras desilusiones. También estamos fragmentados, quebrados, hechos ruinas. Y entonces alguno de ustedes me alza la mano y me dice: Padre, y entonces uno ahí ¿qué hace? Y es ahí donde entra el texto que les proclamé. Dígame, Padre, ¿yo qué hago? Ese pueblo regresó a su tierra, ese pueblo llegó a las ruinas, ese pueblo llegó a los escombros. Yo también, Padre, estoy viviendo algo así. Dígame, ¿uno qué hace? Y entonces lo primero que hace Nehemías es hablar con el rey de una tierra, una ciudad que está en ruinas.
mi ciudad está en ruinas, la ciudad donde están mis padres sepultados está en ruinas. A Nehemías no le da miedo hablar de esa ciudad en ruinas y quebrantada. Y entonces lo primero que le va diciendo el Señor a uno que hay que hacer en medio de esa vida fracturada es: no le dé miedo reconocer las bendiciones que ha recibido, pero como muchas de ellas se perdieron. No le dé miedo de saber que usted ha sido un bendecido, pero tampoco le dé miedo de encontrarse con sus ruinas, con sus pérdidas, con sus fracasos, con sus escombros, con su vida hecha a pedazos. Y aprendemos de Nehemías que ese reconocimiento consciente es necesario. Porque, Padre, porque hay personas expertas en disimular su dolor porque les da miedo enfrentarlo, y vienen cargando un costalado de escombros por años y se acostumbraron a ver su vida en ruinas. Y se acostumbraron a ver su vida fracasada y disminuida. Y a veces, nos lo enseña el texto, es necesario descubrirse en ruinas y en medio de los escombros hallar un rayo de luz. Allá, en medio de los escombros, con todas esas cargas encima, yo descubro una lucecita que entra. Y si hay un rayo de luz, la vida me está gritando que hay algo por hacer. Hay realidades en la vida de muchas personas que son un cúmulo de escombros esperando una solución. Hay realidades en la vida de las personas que son un montón de escombros que están esperando una respuesta, una solución. Y entonces aparecen realidades como la familia quebrantada. Yo conozco familias que fueron familias muy bellas y ahora son ruinas. Yo conozco corazones que fueron corazones equilibrados, moderados, centrados, sabios, y ahora son ruinas. Yo conozco personas que antes tenían su vida clara y definida y ahora esas personas vienen alimentando o engordando una depresión. También están en ruinas y se revuelcan cada día en medio de sus escombros. Yo conozco empresas que fueron muy exitosas y en este momento, a punto de cerrar, se revuelcan en medio de las ruinas, de los escombros de lo que un día fue algo exitoso. Yo conozco relaciones de amigos, relaciones de pareja que fueron hermosas y ahora son relaciones rotas, quebrantadas. Y miren, amigos, la tentación grande en medio de nuestras ruinas y en medio de nuestros escombros, la tentación de quejarnos por todo. Y protestamos y vamos por la vida descargando en todo mundo nuestras rabias, nuestras impotencias, nuestros enojos. Vamos buscando culpables y casi siempre el culpable número uno es el Señor. Y sin querer reconocemos que hemos contribuido al desmoronamiento de nuestra vida. Nos quejamos y sin querer reconocer que hemos contribuido al desmoronamiento de nuestra vida con nuestras malas acciones, con nuestras malas decisiones, abriendo puertas que no debimos abrir. Nos quejamos y no caemos en la cuenta que hay cosas que no funcionan bien porque no supimos valorarlas, cuidarlas y agradecerlas. Nos quejamos
y no caemos en la cuenta de que en el camino nos soltamos de la mano del único que hace que las obras permanezcan en pie, el Señor. Y somos con esta vida llena de escombros, de problemas que se multiplican, y no caemos en la cuenta que el habernos ido del lado de Dios multiplicó el derrumbe de nuestros proyectos. Nos quejamos y no caemos en la cuenta de que no supimos escuchar a Dios, que a tiempo nos mandó varias advertencias. Cómo Dios a veces habla por medio de un amigo, cómo Dios a veces habla por medio de una mamá sabia, sensata y humilde, cómo Dios a veces habla a través de algún acontecimiento, cómo Dios ha hecho hasta lo imposible para decirte la razón del desmoronamiento de tu vida. Y entonces miren qué cosa tan preciosa. Nehemías, delante del rey, reconociendo que hay una ciudad que está en ruinas, dice: me encomendé al Dios del cielo. Está en ruinas, pero me encomiendo al Dios del cielo. Y va uno aprendiendo en el camino que delante de Dios se discierne mejor lo que hay que hacer. Delante de Dios uno encuentra la claridad y el camino. Es que es consultarle al que todo lo sabe y darle participación a Él en las decisiones tomadas. Es que yo venía sin Dios, yo venía actuando sin Dios, yo me venía proyectando sin Dios. Y vinieron los vientos contrarios, las tempestades y los huracanes, y tumbaron mi casa, y mi casa está en ruinas. Tomaba decisiones sin Dios. Me encomendé al Dios del cielo significa aprender a actuar con sabiduría y evitar seguir cometiendo los mismos errores. Si a mí Dios me está mostrando que es con Él, que todo con Él y nada sin Él, yo por qué emprendo cosas sin el Señor, sabiendo que pueden mantenerse en pie un momento, pero que luego serán escombros. Y entonces Nehemías va a poner en mis manos una cosa maravillosa, dos consejos, dos elementos a la hora de empezar a edificar o a levantar lo que se cayó: la oración y la acción. Es que son dos cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque con la oración dejas actuar a Dios y con la acción pones tu fuerza e iniciativa. Una cosa maravillosa. Por medio de la oración yo dejo a Dios ser Dios, y por medio de la acción aprendo yo lo que tengo que hacer. No me quedo de brazos cruzados. Descubre uno que en ocasiones lo que hace falta a tu decisión de actuar es un impulso del cielo. Amigos, necesitamos empujoncitos. A veces necesitamos la patadita de la buena suerte, y esa viene de arriba, viene de Dios. Mire qué cosa tan hermosa la que le voy a decir. Cuando trabajas de la mano de Dios, corres el riesgo de que todo te salga bien. Cuando trabajas de la mano de Dios, estás corriendo un riesgo que todas las cosas te salgan de maravilla. Nunca se le olvide esto que le voy a decir: que delante de Jesús, a veces postrado, las batallas más grandes, las guerras más difíciles, los conflictos que nos superan, se vencen de rodillas. Delante de Jesús, a veces postrado, uno aprende a encontrar la respuesta. Es muy lindo cuando Nehemías es capaz de decir: me encomendé al Dios del cielo. Yo no hago nada sin el Señor. Ya sé lo que voy a hacer, pero se lo consulto a Él, le pido permiso a Él. Y empezó de rodillas a hablar con el Señor.
¿Cómo nos cuesta arrodillarnos? Y yo le aseguro que muchas personas con una cantidad de escombros encima, escombros de problemas, de decepciones, de desilusiones, de tristezas, no se esfuerzan por ponerse de rodillas. De rodillas uno encuentra la salida, de rodillas tocando el suelo uno encuentra una luz, encuentra uno la respuesta. Nehemías se postró delante de Dios y el Señor le dijo: ve a levantar los muros caídos. ¿Usted no cree que el Señor le está diciendo algo hoy? Señor, tengo esta vida vuelta a nada, mi vida está patas arriba, dígame qué hago. Y me dice el Señor: ve a levantar los muros caídos. Llegamos a la ciudad y encontramos las casas vueltas nada y el templo en el suelo. Ve a levantar los muros caídos. Mi familia está por el piso. Ve a levantar los muros caídos. Mi matrimonio es un fracaso. Ve a levantar los muros caídos. Mi relación con mis hijos, padre, no funciona. Y el Señor te dice: ve a levantar los muros caídos. ¿Cómo lo hago, Padre? Ladrillo a ladrillo. Yo afán no tengo. Ladrillo a ladrillo. Ladrillo a ladrillo reconstruye tu vida. Qué cosa tan bella. Miren, amigos, cuando uno escucha a la gente, uno cae en la cuenta de que los cargos de conciencia más grandes llegan cuando uno ve la vida del otro construida y la de uno está vuelta a nada. Ladrillo a ladrillo reconstruye la vida. Lo entendió Nehemías. Y por eso, si su vida es una vasija rota, si su vida es una vasija rota, alégrese, porque Dios ha empezado a restaurarla. Si su vida es una vasija rota, Dios ha empezado a restaurarla. Nehemías le preguntó al Señor: ¿qué hago? Y el Señor le dijo: ve a las ruinas y reconstruye. Tan difícil eso. Tan difícil eso, levantar lo que se cayó, levantar lo que se cayó, encontrarme con mis ruinas, encontrarme con lo que fue mi casa bonita y ya no es bonita ni es casa. Y Dios ahí en medio de esas realidades me dice: reconstruye. Y usted me pregunta: Padre, ¿qué tengo que reconstruir? Y yo le digo: reconstruye los afectos, las relaciones, la amistad, la empatía lastimada y la confianza rota. Reconstruye la familia, tu relación con los hijos, la fidelidad lacerada, los sueños quebrantados, las promesas vulneradas. Reconstruye tu interior violentado, tu corazón abusado, tu dignidad ultrajada, tu bondad manipulada. Reconstruye tu relación con Dios, tu fe triturada, tus esperanzas deshechas, tus esperas cansadas. Reconstruye allá donde te hicieron daño, el engaño que te propiciaron y la mentira con que te engatusaron. Reconstruye la confianza atracada, la recta intención atropellada y tu luz bonita opacada. Reconstruye lo que te quitaron y ve en búsqueda de lo que te castraron, seguramente el corazón.
reconstruye lo que te quitaron y ve en búsqueda de lo que te castraron, seguramente el corazón. Mire lo que le manda a decir a usted el Señor: reconstruye la mirada cansada de mirar, para que abriendo los ojos descubras, Padre. ¿Por qué dice 3 veces? Porque quiero que lo descubras. Y que tengo que descubrir que con palustre en mano, no se le olvide nunca, con palustre en mano, somos invitados hoy por Dios a que, Padre, a la edificación de tu propia vida. Cierra tus ojos. Con tus ojos cerrados, vas a preguntarte: ¿a qué te trajo hoy el Señor a este lugar? ¿A qué te trajo hoy el Señor a este lugar? Y la respuesta es extraordinaria. Dios me trajo hoy a este lugar a levantarme, porque no quiere ver a ninguno de sus hijos caídos, porque no quiere ver a sus hijos en ruinas, porque le encanta vernos de pie, porque quiere familias restauradas y edificadas, porque quiere relaciones finas, sanas, bien estructuradas. ¿A qué me trajo Dios a este lugar hoy? A pedirme que si en mis escombros hay un rayito de luz, me vaya a levantar muros y a reconstruir lo que la vida, a veces violenta, destruyó. A veces lo primero que tienes que reconstruir es tu vida vuelta a pedazos. Alguien te la dañó, alguien te la estropeó, alguien te violentó. Reconstruye primero tu vida, y así reconstruido podrás edificar lo demás. Y a eso te trajo Dios a este lugar, porque Dios sabe que te has acostumbrado al dolor. Y Dios sabe que te has pasado la vida pensando en los demás, así la tuya esté caída. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por traerme a este lugar, por hablarme al corazón y por pedirme que vaya a enfrentar esas ruinas y a empezar a edificar de nuevo. Me pongo en tus manos, Padre bueno, para que hagas conmigo lo que tú quieras. Le pregunto al Señor: Señor, ¿por qué no me da una pistica de cómo hacer que mi vida, a veces tan frenada, a veces tan pausada, donde las cosas no se me dan, empiece a fluir? Y el Señor me trae a la misa y me cuenta la historia de un pobre llamado Lázaro y de un rico que fue indiferente frente al pobre. Y entonces todo lo que hoy escuchamos es sencillamente la manera como el Señor nos está diciendo de qué forma abrir las puertas del cielo, de qué forma abrir las puertas de la bendición. La persona que es sabia y que es sensata y que aprende a navegar en la palabra de Dios, encuentra la respuesta y lo pone por obra. Quiero proponerles 3 ideas y una sencilla historia. Primera idea:
comienza el Evangelio de una manera descriptiva y de una manera especial, diciéndonos que hay un hombre pobre llamado Lázaro sentado en la acera, en la puerta de un rico que banquetea todos los días y que se viste muy bien. El Evangelio va a tener una intencionalidad: mostrarnos que el rico está adentro, que el rico está asegurado, que el rico no se moja, que el rico tiene cama, que el rico tiene alimento de sobra. Pero también nos muestra que el pobre está afuera, que tiene hambre, que pasa necesidad, que tiene llagas en su piel y que su única riqueza es un perro que le hace compañía y le lame las llagas. ¿Dónde está el pobre? Afuera. ¿Dónde está el rico? Adentro. ¿Qué hay entre el pobre y el rico? Una puerta cerrada. Y yo creo que esa es la primera idea que yo le quiero proponer a usted. Entre el rico y el pobre hay una puerta cerrada. Y el Evangelio, supremamente esperanzador, me dice: si abres la puerta, se abre la puerta de la bendición. Amigos, ¿quiénes somos nosotros? Somos el resultado de una puerta que un día se nos abrió y alguien nos permitió entrar, y alguien se convirtió en nuestra vida en posibilidad, y alguien se convirtió en nuestra vida en motivación, y alguien se convirtió en nuestra vida en esperanza, y alguien nos dio una posibilidad de pasar de afuera al interior. Y por eso muchos de nosotros estamos donde estamos y nos sabemos bendecidos por Dios, porque alguien un día entendió este Evangelio. Si yo estuve afuera y ahora estoy adentro, yo puedo ayudarle a muchos a que también lo hagan. Padre, ¿de qué está lleno el cielo? De personas que le abrieron la puerta a otro y le tendieron la mano. Esa idea a mí me encanta. Que no nos sigan separando puertas cerradas, que las puertas se abran para que entendamos: en el que está afuera y no ha podido entrar, en el que está afuera donde un día estuvimos, que también yo tengo derecho a cruzar por esa puerta. Segunda idea: se murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo. Se murió el rico y lo enterraron. El pobre está en el cielo, el rico está en el infierno. Al pobre se le abrió allá la puerta que aquí le habrían cerrado, y al rico le cerraron la puerta que aquí mantuvo cerrada. Cuando está allá, en medio de esa situación insoportable, que no es otra cosa que la ausencia de Dios, no ver a Dios, no contar a Dios, no encontrar a Dios, y eso es lo que verdaderamente es el infierno. Cuando está allá, va a hacer dos cosas. El rico levanta los ojos y va a ver al pobre. Oigan eso. Levantó los ojos, levantó la mirada, se encontró con el pobre que estaba muy bien. Está mirando allá al que no fue capaz de mirar aquí. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y entonces asume el segundo gesto. Empezó a gritarle: Abraham, Abraham, dígale a Lázaro que venga y me meta ese dedo podrido a la boca. Estaba lleno de llagas. Pero yo no aguanto este calor y no aguanto esto tan insoportable. Y entonces esta es la segunda idea.
dos gestos que nos pueden salvar la vida. ¿Cuál es, Padre? Primero, aprender a levantar la mirada. ¿Dónde, Padre? Aquí. ¿Dónde, Padre? En su trabajo. ¿Dónde, Padre? En su casa. ¿Dónde, Padre? Saliendo de su edificio. ¿Dónde, Padre? Por las calles. ¿Dónde, Padre? Cuando vas por el asfalto. Levante la mirada. ¿Por qué, Padre? Porque puedes encontrar a un Lázaro que te está necesitando y que puede ser el instrumento de Dios para que te salves. ¿Para qué levantar la mirada ya, hombre, cuando ya no hay nada que hacer? La mirada se levanta aquí, en este camino, en este tránsito, en este recorrido. Levante los ojos a ver quién te necesita. Levante los ojos a ver quién está afuera para que lo ayudes a entrar. Segundo gesto que nos puede salvar la vida: escuchar los gritos. El pobre desde afuera le decía: tírame cualquier cosita, hombre, que me estoy muriendo. Y nunca lo escuchó. Pero cuando está ya bien embalado y bien llevado, ahí sí empieza a gritar. Y entonces un gesto que te puede salvar es que abras los oídos a ver quién te está pidiendo ayuda. Levantar los ojos y escuchar los gritos te puede llevar al cielo. Tercera idea: cuando están allá, el rico está en el infierno y el pobre está en el cielo. Y entonces el rico empieza a decirle a Abraham: vení, ayúdame, hombre, ¿yo qué hago para ir de aquí allá donde usted está? Es que eso allá es mejor. Y Abraham le dice: no, papá, así no es. Así no es. Hay una distancia para que ustedes no puedan pasar de allá a aquí, ni de aquí a allá. ¿Cuál es esa distancia? Hágame el favor, ¿cuál es esa distancia? Es la distancia entre la acera donde está el pobre y el interior de la casa donde está el rico. ¿Y cómo se llama esa distancia? Se llama indiferencia. Por eso, queridos amigos, es maravilloso cómo el Señor en vida, hermano, en vida, a los que vamos caminando nos está diciendo: vence la indiferencia, abrí la puerta. Porque esa distancia allá es supremamente dolorosa. Es la distancia que a veces nos separa de los hijos cuando no les hablamos. Es la distancia que a veces te separa de tu esposo y de tu esposa cuando vienen manejando unas relaciones tan fracturadas y terminan simplemente dejándose mensajitos en la nevera. Es la distancia que me separa de mis trabajadores cuando no tengo una palabra de aliento y de motivación para ellos. Es la distancia que me separa del mundo y de los amigos cuando a veces termino olvidándome de aquellos que un día me abrieron la puerta para que yo entrara. Les voy a contar una historia. Un recién nacido fue encontrado en la puerta del Banco Mundial al amanecer. Cuando los primeros empleados llegaban a la oficina, tomaron en sus manos al niño y fueron donde el presidente del banco para que decidiera qué hacer. El presidente emitió el siguiente memorando: presidente para recursos humanos. Tema: acusamos recibo del informe del hallazgo de un recién nacido de origen desconocido. Formen una comisión para investigar y determinar: A, si el encontrado es producto doméstico de la organización; B, si algún empleado se encuentra envuelto en el asunto;
Después de un mes de investigaciones, la comisión envió al presidente la siguiente comunicación. D, dos puntos, comisión de investigación para, dos puntos, el presidente. Tema: respuesta a la solicitud. Después de 4 semanas de diligente investigación, concluimos que el NN no tiene ninguna conexión con esta organización. Los antecedentes que fundamentan esta conclusión son los siguientes. A. En el banco nunca ha sido hecho nada con placer o con amor. B. Jamás 2 personas de esta organización han colaborado tan íntimamente entre sí. C. No encontramos antecedentes concluyentes que indiquen que en esta organización alguna vez se hubiera hecho algo que tuviera ni pies ni cabeza. D. En esta organización jamás ha sucedido alguna cosa que tuviera que estar lista antes de 9 meses. 3 cositas. La primera: en ocasiones tratamos las personas como si fueran objetos, cifras o estadísticas. Cada persona es un ser con corazón que merece nuestro amor y nuestro respeto. Segunda cosita: el mundo está lleno de personas que a la puerta de nuestra vida claman ayuda. Qué bueno fuera aprender a abrirles y dejarlos entrar. Tercera cosita: todos tenemos un Lázaro que en algún momento nos ha pedido ayuda. Qué bueno fuera al salir de la misa ir a buscarlo y hacerle la vida más amable. Cierra tus ojos y nos vamos a hacer una pregunta. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y la respuesta nos la da el Evangelio. Me trajo a este lugar a preguntarme cómo estoy tratando a las personas. Me trajo a este lugar a preguntarme si a mí se me olvidó de dónde vengo. Yo vengo de un día estar afuera y la vida o alguien, Dios mismo, me abrió la puerta y me dejó entrar. ¿A qué me trae el Señor hoy a este lugar? A decirme y recordarme que yo soy un bendecido con bienes, bendecido con bienes materiales. He recibido más que otras personas, pero se me ha olvidado hacer el bien. Me he dedicado a conseguir dinero, pero también me he ido dedicando a olvidarme de los más necesitados. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que la salvación tiene que pasar por el pobre. Los pobres son el pasaporte para llegar al cielo. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que si yo me acostumbrara, aprendiera, empezara a tener iniciativas a favor de los más necesitados, yo podría dormir más tranquilo. ¿A qué me trajo el Señor hoy a este lugar? A decirme que la prosperidad aparece, llega y se dinamiza cuando soy capaz de ayudar a los demás. Señor Jesús, gracias por traerme a este lugar, por enseñarme con sabiduría cómo aprender a construir la vida. Gracias por recordarme que allá afuera hay personas que me están necesitando. Me pongo, Señor, en tus manos benditas de Padre, para que hagas conmigo
lo que tú quieras. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. La experiencia de seguimiento del Señor es una gracia. Ustedes no están ahí sentados porque quisieron. Y ustedes podrían encontrar 1000 explicaciones a ese estar buscando de Dios. Pero no es que ustedes estén buscando de Dios, es que Dios hace tiempo los estaba buscando a ustedes. Y miren, queridos amigos, de una manera misteriosa, y no se ponga a esculcar ni a buscar. Pero de una manera misteriosa, Dios hace tiempo venía coqueteándole a usted. Porque la iniciativa del seguimiento del Señor no es de nosotros. A nosotros no nos da. No tenemos con qué. La iniciativa del seguimiento del Señor es de Él mismo, que sale a buscar la oveja perdida, que sale al encuentro de sus hijos, que no para de buscarnos a nosotros como aquella mujer a la que se le perdió la moneda y sacude por todas partes hasta que la encuentra. Y entonces este hombre le dice al Señor: te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre olvidó que la iniciativa de seguimiento no es de uno, sino de Dios. Y entonces el Señor le va a decir: vea, hermano, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y entonces de entrada el Señor le está diciendo que el que se mete en los caminos de Dios empieza a pasar muchas pruebas. Yo quisiera que ustedes entendieran eso. La persona que se va decidiendo por Dios va tomando la mejor decisión. Un hombre encuentra un tesoro y vende todo lo que tiene y compra el terreno donde está el tesoro. Pero esa compra del tesoro y esa gran adquisición le va a traer muchas dificultades. El tesoro es Dios y empieza un camino de contradicciones, y empieza un camino de pruebas, y empieza un camino de exigencias, y empieza un camino de confrontación, y empieza un camino de cruz. Elige a Dios y prepárate para la prueba. Cuando uno sabe eso, uno se alista. Cuando uno se hace consciente de eso, uno se arma hasta los dientes. Pero hay personas que creen que estar con Dios es estar en el cielo, que estar con Dios es ir caminando por las nubes, que estar con Dios es estar libre de pecado y de mancha, que estar con el Señor es estar libre de cualquier prueba y tentación. Y dice el Señor: no. Si tú me sigues a mí, empiezas un camino de prueba. Es que yo no tengo nada más que ofrecerte. Lo único que yo te puedo ofrecer es un camino de purificación. Por eso es tan lindo, queridos amigos, las personas que se deciden por Dios, porque es una gracia, es una gracia. ¿Cuántas personas están afuera y no han podido decidirse por el Señor? Y ustedes están aquí buscando, y a veces les cuesta, y a veces se quedan dormidos, pero ustedes hacen un esfuerzo. Y Dios sigue trabajando en ustedes, tratando de que ustedes entiendan que este camino de seguimiento no es otra cosa que la experiencia como Dios nos está salvando. Recuerdo por allá cuando el Señor sana a un hombre poseído, y ese hombre quedó tan agradecido que le dijo: Señor, déjame seguirte. Y él le dijo: no, vaya para la casa más bien. Es que la decisión de seguir al Señor no es de uno, es de Dios, es de Dios. Por eso
Siéntanse contentos porque ustedes ahí no están obligados por alguien, ni detrás de usted hay alguien con un changón diciéndole no se mueva porque se lo estallo. No. Usted está ahí porque usted ha sentido una inquietud. Usted está ahí porque usted ha sentido unas ganas de Dios. Usted está ahí porque cuando pasan los días sin Eucaristía, usted ya siente un vacío. Y es una cosa muy bella. Dios ya empezó a hacer su trabajo. A otro le dijo, sígueme el Señor. Y le dijo, déjame primero ir a enterrar a mi padre. La costumbre era esa, enterrar los hijos, darle sepultura a sus padres. Y no es que el padre se hubiera muerto, no. Déjeme ir a mi casa a esperar a que mi papá se muera. Y cuando se muera yo lo sigo. Y entonces el Señor de una manera maravillosa le va a decir, deje que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Y entonces va descubriendo una cosa muy peligrosa en el camino y en las cosas de Dios. Y son las justificaciones. La manera como yo me quiero ocupar de las cosas del mundo, la manera como yo me voy enredando en el mundo, la manera como yo busco pretextos y no fui a la misa por esto y el domingo se me enredó la misa, padre, porque me llegó una visita y padre, yo no sé qué. No. Deje que las cosas del mundo se arreglen en el mundo y usted métase con Dios. Y no significa desentenderse de las cosas del mundo y las obligaciones. Significa que le des a Dios el primer lugar. Y cuando una persona le da a Dios el primer lugar, Dios te da la fuerza, el tiempo y la disciplina para que enfrentes las cosas del mundo. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo, un momentico, es que esto es de decisión y de compromiso. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Y entonces hay personas en su espiritualidad muy cambiantes. Empiezan con unos entusiasmos todos decididos y empiezan a meterse con el Señor y empiezan todos los días a hacer oración y empiezan a empuñar la camándula y empiezan a venir a la Eucaristía y luego les llega una prueba, un bajonazo y adiós Señor, chao, hasta que les llegue otro momento de prueba. Y entonces es una espiritualidad como de chispotazos, como de momentos. Y el Señor nos dice, no, es que el que se mete conmigo es con decisión. Yo no soy una camisa que me pongo y me quito. Y por eso, queridos amigos, cuando uno lee la Sagrada Escritura, nos deja en claro para qué los llamó y nos llamó el Señor. Dice la palabra, los llamó para que estuvieran con Él. Es muy lindo eso. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para estar con Él. Es que no necesitamos más. Si te llamó es para que estés con Él, no para que estés sin Él. Es con Él. Y eso es lo que va haciendo una verdadera experiencia de discipulado. Y eso es lo que va haciendo que nosotros entendamos el Evangelio de ayer. Solamente estando con Él, uno aprende a vencerse a sí mismo, a vencer sus rabias, a vencer sus pasiones, a vencer el temperamento, a vencer esas formas raras, extrañas y particulares que tenemos de ser. Solamente estando con el Señor es posible que nosotros terminemos pareciéndonos a Él. Que nos conceda el Señor esa gracia y nos regale la fuerza todos los días para que nosotros que hemos recibido el don de ser elegidos por Él, seamos fieles a esa elección. Digan conmigo, amén. Entonces le dijo un hombre al Señor, te seguiré a donde vayas.
Y el Señor le dijo: las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y en esa respuesta del Señor hay una insinuación maravillosa. Las zorras tienen un lugar, los pájaros tienen un lugar, pero el lugar de nosotros se llama Jesús. Es lo único que Él tiene para ofrecernos. El mejor lugar para estar se llama Cristo, y por eso nosotros buscamos a Cristo. Podemos estar muy incómodos en este lugar tan pequeño, pero hay un mejor lugar que es el Señor, y en Dios todos cabemos. En Dios todos cabemos. Por eso sienta la alegría de estar aquí, en este lugar donde encontrás el mejor lugar, que es Dios. Deleítese delante del Señor y sienta el gozo de estar delante del Dios en el que creemos. Dios te ha elegido. No fue usted el que escogió a Dios. Dios hace tiempo te estaba mirando. Y el que estés aquí no es gratuito, porque Dios a veces se vale de 1000 formas y de 1000 maneras para encontrarte. Y lo más lindo de todo es que te has dejado encontrar por Él. No se preocupe qué pasará. Deje que Dios se ocupe de usted. Y Dios, tan bueno, tan perfecto, termina llevando todo a un feliz término. Todo en Dios, y eso es muy bello, todo en Dios tiene un desenlace feliz. Quédese en el mejor lugar de todos. Por eso el Señor en el Evangelio le dice a los discípulos: no anden cambiando de casa, buscando lugar. El lugar soy yo. El mejor lugar para uno quedarse se llama Cristo. Siéntase feliz en Cristo. Deleítese, gócese este momento, porque con Dios todo es muy bueno. Y quiero que hables un momentico con el Señor y que entres allá a tu cuarto, que entres allá en tu intimidad, que entres allá a tu fuero interno y allá hables con el Señor. Habla con el Señor, que está feliz por esta cita. Habla con el Señor, que está feliz de que tú estés aquí. Habla con el Señor de las cosas que para ti son importantes. Cuéntale al Señor lo que a veces no te atreves a contarle a nadie. Siéntete en paz. La paz que muchos te han arrebatado es la paz que te da el Señor. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Siéntase en paz, sin juicios, sin lacerarse y sin darse tan duro. Siéntase en paz delante del que está haciendo un trabajo bonito en tu vida, en tu interior, en tu corazón. Siéntase en paz, porque hemos cometido muchos errores.
pero los errores nunca podrán definir nuestra vida. Nos define es lo que el Señor ha hecho en nosotros y esa obra maravillosa que Él ha edificado en nosotros. Háblele al Señor de lo que estás viviendo. Háblale al Señor de lo que estás viviendo. Si esta semana has llorado, preséntale tus lágrimas. Si has estado preocupado, preocupada, entrégale al Señor lo que has tenido entre tus manos. Entrégale al Señor tus miedos y tu incertidumbre. Si estás atravesando por alguna tentación, entrégasela al Señor. Si estás atravesando por alguna situación adversa, entrégasela al Señor. Si estás pasando por alguna situación donde han puesto en entredicho tu nombre, entrégasela al Señor. Deje que Dios se ocupe de lo que muchas veces usted y yo no podemos resolver. Y permita que Dios en su problema sea Dios. Recordando aquello que hemos escuchado tantas veces, que mi problema puede ser muy grande, pero Dios es más grande que mi problema. Que con el Señor puedes dar una buena pelea a tu circunstancia. Estás sentado delante del Señor, allí en tu cuarto interno, y te sientes feliz porque le desnudas el alma a quien no te defrauda. Si estás a punto de emprender un proyecto, si esta semana tienes que tomar una decisión importante, si vas a emprender un viaje o vas a hacer algún negocio, tráelo delante del Señor. No sin antes traer el mejor negocio, que es la familia, los hijos, tu trabajo. Y juntos le vamos a decir al Señor que queremos levantarle a Él el milagroso, nuestras manos todos. La iglesia, de una manera muy especial, nos permite reflexionar en este día acerca de los ángeles. Y entonces aparece la pregunta: ¿quiénes son los ángeles? Para algunos son realidades mágicas, mitológicas, no reales. Pero los ángeles nos lo muestra la Sagrada Escritura y es lo que nosotros creemos. Los ángeles son servidores de Dios. Nosotros los creyentes tenemos una grave tentación y es pensar que la fe simplemente es creer en lo que creemos, en lo que queramos y en una jerarquía en nuestra propia experiencia personal, darle el lugar a eso que creemos que queramos. ¿Cómo así, Padre? Yo creo en los ángeles y entonces le doy el lugar a los ángeles en esa jerarquía que yo quiera. No. El primer lugar siempre es para Dios. El primer lugar siempre es para Dios. Padre, ¿y usted por qué nos dice eso? Porque se va desatando como una corriente y un movimiento que le mete toda la fuerza a los ángeles, descuidando primero una experiencia de fe cristocéntrica. El centro de mi fe es Cristo, no los ángeles. Y eso no anula a los ángeles, eso no significa que no existan los ángeles, significa que hay una jerarquía en la fe y el primer puesto es para Dios.
¿Cuánto daño nos ha hecho la nueva era? Cuando nos ofrece una experiencia de los ángeles para que nosotros desde ahí, desde lo tangible, desde el ángel que puedo comprar y coleccionar, desde el ángel que puedo poner en mi repisa, desde el ángel que tiene nombres que no existen, desde los ángeles que vienen con aromas y con fragancias, empiezo a reemplazar al Dios de la Eucaristía, al Dios del Santísimo, al Dios del Sagrario, al Dios en el que tengo y delante del que tengo que doblar rodilla, pero me quedo en el angelito que la nueva era me ofrece y en el cual me está diciendo, ahí está su fuerza, su energía y su poder. Por eso, queridos amigos, nosotros no nos podemos salir de lo que nos dice la palabra. A veces son tan exigentes las personas y llegan y le dicen a uno, a ver, muéstreme dónde está eso en la Biblia, Padre. Y entonces yo también podría decirles a ustedes, muéstrenme de dónde sale ese batallón de ángeles que ustedes están mencionando. La Biblia nos dice, Miguel, Gabriel y Rafael, no se salga de ahí. Pero le ponen nombres casi todos como con nombre de jabón de ropa a toda una cantidad de cosas raras. No se salga de que Ariel, que yo no sé qué, el que Luzbel, que no se salga de ahí, no se salga de lo que Dios le dice. Miguel, Gabriel, Rafael, no se salga de ahí. La Sagrada Escritura nos da testimonio de los ángeles. Entonces aparece, por ejemplo, el arcángel Miguel en el libro de Daniel y aparece dándole todo el honor a Dios. ¿Quién como Dios? Cuando usted tenga dudas de fe, agárrese del arcángel Miguel y diga, ¿quién como Dios? Cuando usted esté atravesando por una prueba y el mundo le grite imposible, acuérdese del arcángel Miguel, ¿quién como Dios? Cuando usted esté pasando por una situación difícil en su familia y usted encuentre el camino y la salida difícil, acuérdese del arcángel Miguel, ¿quién como Dios? El arcángel Rafael aparece en el libro de Tobías. Y en ese libro aparece el arcángel sanando la ceguera del papá de Tobías. Y entonces el arcángel Rafael es la medicina de Dios. Encomiende los enfermos primero a Dios, pero no se le olvide que Dios tiene unos servidores muy queridos y que hay uno que es medicina del cielo. Entonces en la enfermedad, y no solamente la enfermedad física, en la enfermedad espiritual, agárrese del arcángel Rafael y permita que ese arcángel le devuelva la esperanza. Y si fue capaz de curar la ceguera de aquel hombre, ¿cómo no va a curar mi ceguera espiritual y mi enfermedad física? Dios tiene unos ayudantes muy especiales y los tiene al servicio de los hombres. Aparece en la Sagrada Escritura el arcángel Gabriel. Y entonces es el mensajero de Dios capaz de llevar buenas noticias, el que visita a la Santísima Virgen María y le anuncia que será la Madre de Dios. Cuando usted esté desesperanzado, cuando tenga los ánimos por el suelo, cuando usted no sepa qué camino tomar, cuando usted esté perdiendo la esperanza, agárrese del arcángel Gabriel y permita que él, así como a la Virgen María le permitió la gracia de un Dios en su vientre,
nos regale la gracia de un Dios en el interior que nos haga recobrar los ánimos y las motivaciones. Tenemos que pedirle al Señor que nos libre de esas revelaciones personales, particulares y exclusivas, donde todo el mundo está viendo ángeles en toda parte. Los únicos ángeles que existen son los del cielo, que el Señor nos dice son estos. Y los únicos ángeles que yo he visto son también ustedes. Cuando sin alas, en medio de los hombres, se dedican a ser servidores de Dios. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de aprender por medio de los santos arcángeles a reconocer a un Dios que tanto nos ama. Digan conmigo, amén.